Buenas noches amigos, nos están viendo en las diferentes redes sociales. Gracias por estar viendo un programa más de Café Educa. En esta oportunidad les tenemos un tema muy interesante que nos está lo estamos viendo, ¿verdad? A nivel tanto nacional como internacional, lo que es el tema de gestión de riesgos y su importancia, ¿verdad? Realmente eh, es muy importante que todas las empresas comencemos o iniciemos, ¿verdad?, a hacer un programa preventivo de gestión de riesgos, porque realmente la prevención es más, bueno, como decimos generalmente a todos los dueños de negocio, ¿verdad?, es más económica, ¿verdad?, que reaccionar, ¿verdad? Porque ya después realmente no nos sale más caro, ¿verdad? Y en esta oportunidad, pues tenemos como invitado especial, como expositor, como profesional, eh, al fundador de Redemris, ¿verdad? Es una empresa dedicada propiamente a la gestión de riesgos y le damos la bienvenida a nuestro experto el día de hoy, el licenciado Esaú Padilla, ¿verdad? Él es contador público y auditor y tiene una maestría en gestión de riesgos. Bienvenido, licenciado Esaú. Eh, las redes de Gafi son todas suyas, ¿verdad? Para poderse presentar. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Marvin, qué bueno verte de nuevo por esta vía. También gracias por el tiempo y la oportunidad pues, de platicar acerca de este tema tan importante, como bien lo decías, en las organizaciones y en nuestras vidas. Efectivamente, también a todas las personas que están en los diferentes canales escuchándonos. Espero que este tema lo sepan aprovechar y que obviamente lo apliquen tanto en sus vidas como, personales, obviamente, y en sus áreas donde trabajan. Así que sos el que manda, mi estimado, y iniciamos con lo que querramos conversar en esta vez. Gracias, licenciado. Quisiera empezar en esta oportunidad eh, compartiendo unos resultados, ¿verdad? Que hicimos en nuestras redes sociales porque queríamos saber, primeramente, si las personas conocían sobre gestión de riesgos y si conocían, ¿verdad? Realmente cuánto la estaban realizando en sus empresas, ¿verdad? Y la pregunta, pues literalmente la hicimos en tu organización, realizan una gestión de riesgos. Y los resultados, pues el 44% dijeron que sí lo estaban haciendo, el 33% dijeron que no, el 19% dijeron que estaban en proceso y el 4% pues dijo que no les interesaba, ¿verdad? Realmente hacer la gestión de riesgo, ¿verdad? Fueron pues resultados bien dispersos, ¿verdad? Porque, bueno, o sea, casi, bueno, el 44% pues dice que sí lo están haciendo, ¿verdad? Entonces eso creo que ya es un avance, ¿verdad? A nivel de organización, ¿verdad? Que ya están viendo este tema, ¿verdad? Entonces, quisiera, pues empecé con esta, ¿verdad? Porque al final el tema es para eso, ¿verdad? Que las empresas conozcan la necesidad, ¿verdad? Y realmente el valor agregado que tiene la gestión de riesgos en las empresas, ¿verdad? Entonces, pues quisiera empezar con eso, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que tenemos acá en Gafi para el licenciado es, ¿verdad? Porque todos creo que tienen esa duda, ¿verdad? Y es, ¿qué es gestión de riesgos en la actualidad? Es un tema que ha estado por Mira, años, pero ¿cuál es? ¿Cuál es la versión o cuál es la descripción que nos tiene el licenciado? mira, de acuerdo a estándares y obviamente internacionales y a los que tu servidor obviamente ha aplicado, como bien decías, viene desde hace años. Y mira qué interesante la pregunta que has lanzado directamente al público, pero ese 44%, te soy honesto, me suena bastante satisfactorio. Ujú. Efectivamente, te digo, hay una brecha obviamente que cubrir, pero sin embargo, estamos trabajando en ello y empresas como la tuya y como la mía, pues obviamente aportamos en esto. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué es la gestión de riesgos efectivamente en la actualidad? Te digo, este tema de la gestión de riesgos es como un ADN
corporativo que tiene que estar inmerso o impregnado en toda la organización a nivel transversal y holístico. Te digo por qué. Porque en todas las actividades que realiza la compañía existen riesgos inherentes y nosotros los tenemos que identificar, mitigarlos y buscarles respuesta a estos riesgos y, como bien lo decías al inicio, de esta forma preventiva, ¿ya? De no ser reactivos a algunos sucesos o algunos eventos que nos puedan afectar. Algo muy importante con lo que decías, en la actualidad, mira cómo estamos con este tema de COVID. Por ejemplo, ¿cuáles han sido los impactos? ¿Cuáles han sido los beneficios? Ojo también con lo que estoy diciendo ahora, con los beneficios que se puedan aprovechar algunas empresas con estas circunstancias o con el ecosistema que tenemos actualmente. Te comento, por ejemplo, empresas, por ejemplo, de tecnología. Mira cómo han crecido ahora. Empresas, por ejemplo, de medicina, pruebas de COVID, etcétera. Y así te puedo decir un montón de compañías que obviamente han visto la oportunidad en esto, en la gestión de riesgos, ¿ya? Y identificar las oportunidades que traen estas situaciones. Entonces, para resumirte, te digo, es un ADN que tiene que existir en todas las empresas, con esta previsión de ser, obviamente, preventivos ante cualquier situación, tanto interna o externamente, por ejemplo, ¿sí? Muchas gracias, licenciado. Y pues realmente es un tema, como bien decía, ¿verdad? De mucho valor para las empresas. Y no sé si te ha sucedido, ¿verdad? En los diferentes clientes que has atendido, que muchos empresarios o muchos dueños de negocio dicen, miren, miren, es que invertir, aquí no hay riesgos, ¿verdad? Aquí no hay. O sea, y si pasa, bueno, cuando pase lo mitigamos o lo eliminamos y miramos qué hacemos, ¿verdad? Pero ahorita yo hacerlo, o no tengo dinero, ¿verdad? O sea, realmente es una, ¿cómo se podría decir? Es un paradigma que tienen los dueños, ¿verdad? Que es mejor reactivo, ¿verdad? O sea, ser reactivos y no preventivos, ¿verdad? Entonces, creo que este programa va a ser de mucho beneficio para los que nos están Y viendo, mira ¿verdad? lo importante que decías, por ejemplo, lo importante que decías, hay a nivel nacional, obviamente, hay directivos, te soy honesto, pues, que Ujú. me he encontrado que dicen, mire, aquí no tengo riesgos. Efectivamente, entonces, cabal lo que decías, Ujú. entonces están pensando solo en una forma reactiva de hacer las cosas. Y es ahí donde tenemos bastante trabajo que hacer, ¿ya? Cuando estamos laborando en empresas como estas, o también estamos brindando algunos servicios. ¿Por qué? Porque tenemos que irles cambiando este chip para que vayan visualizando la importancia de la gestión de riesgos y entre otros factores también. Sí. Yo, bueno, cuando me sucede o me hacen ese comentario, ¿verdad? Bueno, en lo personal yo les doy el ejemplo de los bomberos, ¿verdad? Les digo, miren, ¿qué les sale más barato? O sea, si hablamos de un riesgo que su casa se queme, ¿verdad? Ok. Vienen ustedes, ponen una alarma de detectora de humo, ¿verdad? Contra incendios y todo. Ok. Luego vienen y, bueno, compran un seguro, ¿verdad? Para ir poniendo algunos ejemplos, ¿verdad? ¿Qué les sale más barato? ¿Pagar un seguro, comprar una alarma o que se les queme la casa? Entonces, bueno, es que lo que pasa que si se me quema porque realmente no consideré las cosas que me podían afectar. Esa es la gestión de riesgo. Y deja Esa es la eso, lo que gestión de decías, riesgo. esa es la gestión de riesgos. Y efectivamente lo que comentaba, ok, se le quemó su casa. Deja eso. La pregunta siguiente es, ¿tienes el capital ahora para dejar tu casa como estaba Así es, originalmente? exactamente. ¿Ya? Y efectivamente eso sucede en los negocios. ¿Tengo el capital suficiente para Ujú. volver a reactivar mi negocio Exactamente. a como estaba antes? Pero imagínate ese gap que tengo entre lo que Ujú. lo voy a recuperar a donde estaba. ¿Verdad? Sí, Esa es pérdida directamente. ¿Ya? Entonces, cuando empezamos a cuantificar ese tipo de situaciones, te digo, es donde se vuelve más rica la gestión de riesgos así es. y
otros órganos, obviamente, de fiscalización que tienen las compañías, por ejemplo, auditoría, control interno. Entre este tipo de situaciones es cuando, estos departamentos ya no reflejan un gasto para mí, sino que reflejan una inversión, Exactamente. ¿ya? Eso es lo importante. Sí, exactamente, ¿verdad? Y entonces, bien, hay varios beneficios, ¿verdad? Pues, bueno, que la gestión de riesgo nos le da a los empresarios, ¿verdad? Nos da a nosotros, pues, como digo, de negocio. Y pues, la gestión de riesgo, pues, hay muchas formas, ¿verdad? Bueno, ¿no? En tu experiencia, vasta experiencia, pues, me imagino que has visto muchas formas de las empresas, de las matrices de riesgo, la forma en que ellos, pues, de cierta forma gestionan su riesgo, ¿verdad? Pero existen algunas metodologías internacionales las cuales se pueden utilizar, ¿verdad? Para poder hacer una correcta y adecuada gestión de riesgos, que nos permitan guiarnos, ¿verdad? En las buenas prácticas. Sí, efectivamente, Marvin, imagínate, como todo, yo siempre digo a mis clientes, a las organizaciones donde he trabajado, no hay que reinventar el agua azucarada. Sencillo. Efectivamente, tu servidor ha estado implementando dos metodologías muy importantes, obviamente a nivel internacional, que son reconocidas, como es la ISO 31000 versión 2018. Efectivamente, te voy a comentar una por una. Efectivamente, la ISO 31000 te dice el proceso de redacción de riesgos, cómo hacerla, digamos, cómo iniciar a identificar los riesgos, cómo monitorear los riesgos, cómo hacer esta recapitulación, por ejemplo, de todo lo que está sucediendo en la compañía, cómo lo puedes informar y como comentabas, todos los instrumentos de recuperación de información, por ejemplo, la matriz de riesgos que comentabas. Obviamente, esta es posiblemente puede ser un Excel o una herramienta tecnológica que te apoye, pero ¿cómo los puedes mostrar en un mapa de riesgos? Esto es la ISO que te lleva como que paso a paso de cómo implementarla. Esa sería una. La segunda es COSO ERM versión 2017. Esta es muy importante también porque te lleva, mira, te va diciendo, por ejemplo, en todos sus componentes, porque tiene varios componentes COSO ERM, por ejemplo, el ambiente de control, por ejemplo, cómo lo puedes ver holísticamente, la estrategia, el desempeño, cómo puedes ir midiendo cada uno cada uno del desempeño, por ejemplo, si es por proceso, si es al nivel de negocio. Entonces, por ejemplo, COSO ERM te va llevando también de la mano, ¿sí? En cómo implementar tu gestión de riesgos en tu organización. Y eso es lo importante. Como bien decías, estas dos te pueden ayudar obviamente perfectamente y lo más importante que es, independientemente de cualquier giro de negocio de la compañía, ¿ya? Dígase manufactura, comercialización, distribución, finanzas, un banco, cualquier tipo de industria, estas dos metodologías se apegan porque es el proceso que te está mostrando cómo hacerlo. Algo muy importante, Marvin, por ejemplo, cuando tú eliges alguna de estas, cuando vas implementando ya la gestión de riesgos en un proceso, me voy a decir finanzas o, por ejemplo, manufactura, debes también observar otros estándares que son internacionales y que aplican a un proceso específico, porque entonces vas adhiriendo algunos temas muy importantes, por ejemplo, el Lean Six Sigma, la ISO 9001 versión 2015, por ejemplo, te lleva a temas de calidad, te lleva la otra a temas, por ejemplo, que puedes revisar en un proceso en específico. Entonces, hay varias variables, para la redundancia, que puedes ir adaptando a estas dos metodologías. Lo que como hablábamos ahorita, mira, el riesgo de tecnología, excelente, como hasta ahora, el boom, y que no hayamos ni qué hacer. Existe la ISO 27001, efectivamente, que te dice cómo tratar este tipo de riesgos o cómo fortalecer este proceso en tu negocio. Entonces, para resumir, te digo, dos metodologías muy importantes, la ISO 31000 y COSO ERM, es las que te puedo mencionar. Gracias, Esaú. Y pues ahí hay un comentario de una amiga, ¿verdad? En Facebook. No sé si es pregunta o es duda, ¿verdad? Dice COSO RN 2007. Me imagino que está preguntando si es COSO RM 2007, ¿verdad? No sé si está preguntando o está viendo ahí si tiene Ok, dudas, ¿verdad?
Ok, mira, con relación a Coso, la compañera que nos está viendo, Coso tiene varias evoluciones y tal vez no lo vamos a tocar ahorita porque te digo, sí son varias como versiones y efectivamente para resolver la compañera sí está, por ejemplo, el informe Coso, Coso 1, control interno, Coso directamente, por ejemplo, de gestión financiera, el Coso que menciona, pues efectivamente, son temas y obviamente son versiones las que hemos tenido. Y la más actualizada ahora es la 2017, la 2017. Entonces, efectivamente, esta va enfocada a la estrategia y el desempeño que debemos nosotros asegurarnos o aportar como gestión de riesgos o como órganos de fiscalización, dígase, control interno nuevamente, auditoría, o sea, que están enfocadas a este tema. Entonces, te digo, son versiones ya directamente de cosas. Gracias, licenciado. Espero pues, que nuestra amiga Flor haya quedado ahí satisfecha con la respuesta, ¿verdad, licenciado? Comentabas pues que había, bueno, diferentes metodologías, ¿verdad? Y mencionabas dos, ¿verdad? COSO, RM y la ISO 31000. Pero, ok, esas dan las bases para que las empresas puedan gestionar sus riesgos, pero ¿hay alguna forma o algo, un tips, ¿verdad? O una secuencia que nos puedas aportar para que las organizaciones puedan comenzar una gestión de riesgo? O sea, ¿qué es lo primero que las empresas deben hacer para poder comenzar esta gestión? Mira, perdón que me ría, pero te digo, digamos, es cuando nos encontramos, te digo, este tema fue, te voy a comentar algunas experiencias, obviamente, que tuvimos en una de las compañías donde inicié a implementar COSO, ERM. Éramos la única compañía fuera del sistema financiero y nos invitaron a un evento y nos dicen, bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí si los riesgos son financieros? Imagínate, los riesgos son financieros. Entonces, los riesgos financieros es una de las tipologías, porque tenemos otras, operativos, de tecnología, legales, etcétera, ambientales. Entonces, cuando les conversábamos nosotros que estábamos en este proceso de implementación de riesgos, éramos el frijol en el azúcar, muy interesados. ¿Por qué? Porque entonces cuando se adaptaron o vieron que nosotros teníamos COSO RM, viéndolo contra un Basilea 1, Basilea 2 o las normativas que tiene el sistema financiero, por ejemplo, entonces, ya, o sea que yo la puedo aplicar a cualquier compañía, sí. Y como me decías, ¿cómo inicio? Mira, el cómo inicio, te digo, dada nuestra experiencia que tuvimos en las compañías, lo primero que tienes que tener es el patrocinio o el visto bueno de la compañía, del director, de los directores de la compañía, porque es como papá en casa ya dijo que esto va y va. Entonces, tú ya determinaste, por ejemplo, de que vas a implementar la ISO 31 o COSO RM, puedes hacer una combinación, porque la ISO te dice cómo hacerlo de una forma bastante easy, mientras tanto que COSO sí te lleva un poco más como que amarrado al control que debe obviamente existir en la compañía, y esas son como que las combinaciones que tu servidor ha hecho. Entonces, tienes que tener el visto bueno del directorio. Amarrado a esto, tienes que hacer un comunicado a nivel organizacional a todos y a las partes interesadas también, que en tu compañía vas a iniciar el proceso de la implementación de la gestión de riesgos con base A y vas a designar a X equipo de trabajo. Entonces ya con eso tú vienes, inicias a trabajar. Algo muy importante, por ejemplo, las organizaciones tienen que tener un equipo multidisciplinario. ¿Qué me refiero con esto? Que tienen que tener un contador público, por ejemplo, un administrador, alguien de legal, un ingeniero en sistemas, químico, industrial, porque entonces enriqueces todas las habilidades del equipo, ¿ya? Eso es muy importante. Obviamente establecerle los recursos que tengan, financieros, etcétera. Y entonces tú ya vas formando tu estructura como a nivel de unidades de riesgos. Luego de eso, que ya lo tienes armado, tienes que hacer tu política de riesgos corporativa y tu proceso de riesgos corporativo. Y estos obviamente los tienes que difundir a todo el personal, porque, ojo,
muy importante es que nosotros como gestores de riesgos o unidad de riesgos no somos los dueños de los riesgos, sino que los riesgos son y pertenecen a cada área, finanzas, cuenta por cobrar, suministros, manufactura, etcétera. Entonces, este tema, por ejemplo, cuando ya tú lo tienes diseñado, lo importante es que definas también un proceso en el cual probar tu política y tu proceso de la gestión de riesgos. Dígase, un plan piloto. Debes elegir un proceso no muy complicado ni tampoco tan fácil, sino que esté con el término medio, te voy a decir. Luego que la finalizas, entonces ya puedes venir y calibrar tu proceso de la gestión de riesgo. Dices, esto me faltó en la política, esto me faltó en el proceso. Yo puedo hacer, por ejemplo, la definición del apetito de riesgo. Yo puedo hacer, por ejemplo, las tolerancias, etcétera, por ejemplo. Entonces tú ya vas calibrando tu proceso de gestión de riesgos para continuar con tu plan de implementación a nivel corporativo. Cuando ya tienes esto, tienes que tener mucho tacto, porque lo que decías al inicio, los recursos, ¿será que me lo dan o no me lo dan? Aquí viene, por ejemplo, en nuestras organizaciones, obviamente nos cuesta un poco el recurso financiero asignarlo, pero lo tenemos que buscar, que nos lo asignen. Y te digo con esto, ¿por qué? Porque toda la metodología, todo el proceso de la gestión de riesgos se ve bien aplicado si tú vienes y también adquieres una herramienta tecnológica que te apoya el proceso para evaluar los riesgos tanto cualitativa y cuantitativamente en la operación, ¿ya? No solo cualitativamente, porque te digo, algunos de los errores que se cometen es, la gestión de riesgos es venir y levantar una matriz de riesgos con 15, 20, 100 X riesgos, y no es eso, sino que es identificar los riesgos clave, ¿ya? Y exponerlos y buscar las mejores soluciones para que esos riesgos se mitiguen o minimicen su impacto o probabilidad. ¿Ya? Ese tema es muy importante para mí. Y te digo, digamos, esos serían como que los pasos claves para iniciar una gestión de riesgos a nivel de empresa. Gracias, Vic. Pues mencionaba que había, pues, o sea, había que comunicarlo, ¿verdad? O sea, que la bendición viniera desde lo más alto de la organización, ¿verdad? Igual comunicados que deben de hacerse, pero ahora, bien, hay algunos factores críticos. O sea, con base a tu experiencia, ¿has identificado o logrado establecer algunos factores críticos que te permitan decir, bueno, aquí vamos por el camino correcto, ¿verdad? Vamos a tener éxito al finalizar ya la gestión de riesgos? O sea, de acuerdo a tu experiencia, ¿existen esos factores o los has logrado identificar? Se van identificando obviamente en el camino, Marvin, y efectivamente te digo, hay esos hitos que te van llevando y dices tú, efectivamente voy por buen camino, obviamente hay mucha tarea que hacer, y más que todo, pues manejar las expectativas que tiene, por ejemplo, tanto los dueños de los procesos y toda la empresa. Entonces digo, algo muy importante, por ejemplo, un factor crítico es que este directorio te apruebe el apetito de riesgo, las tolerancias al riesgo y la capacidad del riesgo, ¿ya? Esto es muy importante porque, digamos, ya definido, entonces tú ya empiezas a implementar la gestión de riesgos en toda la organización y ya llevas como ese umbral, ese foco directamente que ya te ven marcando a lo que las personas del directorio están esperando que se gestione, ¿ya? Entonces, es muy importante. Algo también, por ejemplo, en la gestión de riesgos, nosotros tenemos que identificar si en la compañía existen los famosos planes estratégicos, la estrategia de la corporación, la misión, la visión, ¿ya? Porque todo nuestro esfuerzo como gestión de riesgos tiene que ir enfocada a lograr esos objetivos, a lograr la visión y la misión que tiene la compañía. Esto es muy importante. Te digo, otro, por mencionarte también, es tener bien conocida o por lo menos tener bastante entendimiento de lo que es la cultura empresarial. La cultura empresarial, te digo, es muy importante porque esta te puede manejar el ritmo de cómo va a ir implementándose la gestión de riesgos.
porque te puedes encontrar en el camino con mucha resistencia a este cambio. Entonces, esta gestión del cambio la tienes que manejar y la tienes que ir viendo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este inventario de procesos que tiene la organización, tú dices, me puedo llevar 3 años, me puedo llevar 2 años, ¿sí? Y lo importante, obviamente, de la gestión de riesgos es que tú vienes y tienes que identificar los procesos claves de toda la cadena de valor. ¿Por qué? Porque entonces no puedes decir, tengo gestionado solo finanzas, solo suministros, pero entonces si pasa algo a nivel corporativo, pueda caer todo. Entonces tú tienes que ser el famoso que decimos un FODA, otro estudio, por ejemplo, del BIA. El BIA es un análisis de los riesgos, por ejemplo, a nivel de negocio, que posiblemente los vamos entrelazando para decir, ok, esto sería, ¿ya? Ese tipo de situaciones son las que nosotros tenemos que ir visualizando, y te puedo decir también que son críticas en la compañía. Imagínate, muy importante es que en todos los procesos, obviamente tenemos indicadores de gestión, los tienes que identificar. Y si no hay, nosotros tenemos la tarea de establecerlos con el visto bueno, obviamente, de cada uno de los dueños de procesos. ¿Por qué? Te digo, en inventarios, ok, ¿cuál es su KPI? Rotación. ¿Qué te digo? En manufactura, la merma o productos defectuosos, ¿ya? O el rendimiento de nuestras materias primas. Ese tipo de KPIs nosotros tenemos que ir identificando en cada uno de los procesos, ¿ya? Entonces, te puedo decir, en resumen, digamos, ¿cuáles factores críticos? Conocer la estrategia, conocer los objetivos estratégicos, visión, ¿ya? Conocer los KPIs a nivel organizacionales, obviamente, porque si no me mido, no sé ni a dónde voy, ¿ya? Este tipo de factores son claves cuando nosotros estamos implementando la gestión de riesgos. Gracias, licenciado. Y pues ahorita pues nos están haciendo dos preguntas en Facebook. La primera relacionada a la ISO 31000. Dice, para ti, ¿cuáles serían los 3 elementos claves para una efectiva gestión de riesgos según la ISO 31000? Mira, recordemos que, digamos, lo que te decía, por ejemplo, que la ISO 31 lo que te indica es el proceso, cómo hacerlo. ¿Cómo tú lo vas, cómo tú vas a hacer? Por ejemplo, el qué. ¿Qué quiero hacer? Gestionar los riesgos. Eso te dice la ISO. Entonces, ¿bajo qué, por ejemplo, los escenarios, por ejemplo, de cuáles serían? Pero te puedo decir, por ejemplo, factores, hay varios, pero uno importante es, por ejemplo, te digo, regreso a los que estábamos hablando, conocer la cultura empresarial de la empresa, ¿ya? Que tú hagas todos los instrumentos de recuperación de información, de que establezcas tu apetito de riesgo. Digamos, esos son temas claves que la ISO 31000 te dice. Obviamente porque lo vas a ir viendo en todo tu proceso. Vas a ir identificando todo, como te decía, en la cadena de valor, y obviamente ese tipo de situaciones son las que vamos como que haciendo una homologación entre la ISO que te dice el proceso y COSO RM que te lleva a otros componentes a nivel empresarial. ¿Sí? Gracias. Y la otra pregunta que nos hacen es, dice, ¿cómo creas una cultura de gestión de riesgos en una entidad cuando ya tienes la política y la das a conocer a los colaboradores? Ok, mira, qué importante esta pregunta. Imagínate, es como que te diga yo, mira, ahora vas a dejar de creer en esto y ahora vas a creer en esto. Imagínate, o sea, es una pregunta muy interesante, te digo, pero te voy a decir, por ejemplo, cómo tu servidor ha empezado a romper ese paradigma o ese esquema, por ejemplo, de cultura, te digo, involucrando a la gente. Tienes que involucrar a la gente haciendo talleres, efectivamente, por ejemplo, de información de qué es la gestión de riesgos y los beneficios que te trae en tus puestos de trabajo. ¿Sí? Entonces, cuando ya vamos captando, vamos dando a conocer estos beneficios, es cuando la resistencia al cambio empieza a disminuir. ¿Sí? Entonces, a través de volantes, a través de un video, a través, por ejemplo, de pequeñas sesiones, por ejemplo, te puedo decir, todos tenemos una inducción cuando llegamos a una empresa.
15 minutos, 20 minutos, media hora con puntos claves de la gestión de riesgos, entonces ya deja la semillita allí y vas fomentando esa cultura organizacional de la gestión de riesgos, ¿sí? Te puedo dar esos tips para ir rompiendo tal vez la cultura anterior, ir implementando la semilla de la gestión de riesgos. Esos serían puntos clave. Gracias, licenciado. Y pues sí, agradeciendo ahí también a nuestro amigo Adolfo Lemus, ¿verdad? Por las preguntas que nos hizo, pues sí, esperamos que haya sido aclaradas. Mencionaba, pues hay varios riesgos, ¿verdad? A nivel de operación, a nivel de abastecimiento, suministros, a nivel de producción, ¿verdad? Pero existen riesgos, ¿verdad? O factores de riesgos que las organizaciones deben de considerar, ¿verdad? Y que deben de estar alertas. ¿Verdad? Hay unos riesgos así a nivel macro, ¿verdad? Que tú les puedas decir a ellos, miren, enfóquese en el riesgo A, riesgo B, riesgo C. Mira, la gestión de riesgos es como un radar. Tiene que estar siempre alerta a cualquier cosa, a ovnis, a no ovnis y a todo esto. Pero te digo, actualmente tu servidor, que te digo, ha estado obviamente leyendo algunas situaciones, leyendo un poquito de todo, por ejemplo, cómo va evolucionando y viendo el ecosistema que estamos viviendo actualmente. Y te digo, en mi opinión, quedo en tres importantes, valga la situación que estamos ahora. Y te digo, el tema de tecnología, el cambio climático y los canales de distribución que tenemos. Por ejemplo, cómo capto clientes o vendo, que son mis canales de venta, y cómo voy a hacer mi proceso de distribución. Te digo, digamos, para mí me quedo en esos tres por el momento. Te digo, porque tecnología, ¿por qué? Mira dónde estamos ahora. Pudiendo haber estado en una sala, pudiendo haber estado en un hotel, tomando café y platicando de esto, pero no se puede ahora, ¿ya? Entonces, imagínate, ¿cuánto es el recurso tecnológico que ahora está? ¿Cómo se han incrementado, si tú lees, por ejemplo, cómo se han incrementado todos los ataques cibernéticos o todo el cibercrimen y todas las modalidades que ya tiene, por ejemplo, el riesgo tecnológico, ha sido grande. Imagínate, tú vienes y te secuestran toda la información, como lo han hecho con algunos bancos de Latinoamérica o algunos otros negocios en Europa, Estados Unidos, y cuánto dinero ha ganado. Imagínate ahora el blockchain, las apps que tienen ahora los bancos, las fintech, etcétera. Imagínate, el riesgo tecnológico para mí es punta de lanza, obviamente. Estamos en plena revolución directamente de tecnología o esta evolución, te digo. El tema este es muy importante en las organizaciones. Mira lo que ha sucedido ahora. Muchas empresas no estaban preparadas ahorita, por ejemplo, con el tema de tecnología. Y vinieron y la transformación digital la tuvieron que hacer de la noche a la mañana, o por lo menos allí va, para poder seguir subsistiendo. ¿Ya? Entonces te digo, el tema de cambio climático, te digo para mí, ¿por qué? Imagínate, las materias primas, ¿de dónde vienen? De la tierra y sus frutos, y lo voy a, por ejemplo, me voy a quedar en la tierra. Pero imagínate, ok, quiero una camisa nueva, ¿de dónde viene el material? Ok, ¿cómo esta cadena de suministro se ha visto afectada ahora por estos bloqueos, te digo, en puertos, más revisiones, incluso en algunos, pues, si ya no podés importar, lo siento, ¿ya? Imagínate todo eso. Y lo otro que te decía, el tema ya directamente de cómo llegamos a nuestros clientes. Si solo en la capital, ahora tengo necesidad de llegar a otros países, a otros departamentos. ¿Qué cobertura es la que tengo? ¿Ya? Algo importante, por ejemplo, en nuestro país, te digo, tenemos que observar también, es el riesgo país. Mira cómo estamos en la actualidad. El riesgo país, por ejemplo, ¿en qué nos puede afectar? Más inversión, menos inversión. ¿Será que mi socio o mi inversionista, por ejemplo, del extranjero va a querer venir a invertir a Guatemala? Imagínate, tenemos que estar alerta de este tipo de situaciones, porque este riesgo país posiblemente me va a llevar a cambios en las tasas impositivas, a aumentarlas, o ¿a qué? A crear nuevos impuestos. Entonces, ¿para quién voy a trabajar?
¿Para un gobierno o para mí? Imagínate. Entonces te digo, esos son los que te puedo decir de acuerdo al ecosistema, de acuerdo a la situación que estamos viviendo ahora. Gracias, Isaú. Y en lo interno nos mandan, ahí la estaba leyendo ahorita una pregunta, ¿verdad? No sé si es pregunta o comentario o queja, ¿verdad? O sea, por la forma en que nos está escribiendo ahí el compañero, pero dice, en nuestra empresa pusieron al área de auditoría interna a gestionar los riesgos, pero cuando llegamos, el dueño, ¿verdad? El gerente, me imagino que está diciendo ahí, nos dice, mucha, no le digan nada porque él lo que quiere saber es en dónde estamos fallando. O sea, sí, pero o sea, no sé, me imagino que es comentario, ¿verdad? Que cuando llega la auditoría interna a gestionar los riesgos a un proceso, ¿verdad? Pensarán de que lo llegan a auditar, ¿verdad? Y generalmente la palabra auditar asusta, ¿verdad? Entonces, Ok, primero, ajá, ahí hay una brecha muy importante. Por ejemplo, nosotros, voy a hablar nosotros como unidad de riesgos, somos objeto de auditoría operativa. De ver que, por ejemplo, te regreso a lo que te decía, nosotros tenemos que tener el proceso y la política de la gestión de riesgos. Entonces, auditoría interna nos puede auditar a nosotros si estamos llevando bien a cabo nuestro proceso de gestión de riesgos. Imagínate, ahí sí tienen que tener mucho cuidado, si uno, si es eso. Dos, auditoría posiblemente en esta compañía tiene el doble rol, ujú, que hay que tener mucho cuidado, porque obviamente no debería ser así, pero obviamente sus razones tendrán. Entonces, por ejemplo, ¿qué sí puede hacer auditoría? Obviamente, como te digo, es revisar el proceso de la gestión de riesgos de acuerdo a los roles que siempre están definidos, ¿ya? Y efectivamente, por ejemplo, no calibrar obviamente los niveles de riesgo o, por ejemplo, alto, medio, bajo, etcétera, como se haya definido, sino que retroalimentar a la unidad de riesgos, posiblemente porque tal vez uno, no vieron un riesgo importante o los controles que se diseñaron no son efectivos o no cumplen la función de mitigar o minimizar ese riesgo. Entonces tenemos esas variables, ¿sí? ok. Gracias, licenciado, y pues esperamos pues, que la pregunta o duda de nuestro compañero se haya sido aclarada, ¿verdad? Que básicamente es de que definan bien los roles, ¿verdad? Como decía, ¿verdad? Y si es una empresa, me imagino que esa es una empresa pequeña, ¿verdad? Que me está escribiendo, ¿verdad? Pequeña me refiero a que no tienen eh, tantos departamentos, ¿verdad? Como para poder separar las funciones, pero básicamente pues es definir bien los roles, ¿verdad? Y mencionabas ahorita pues en donde las empresas, ¿verdad? Y donde la gestión de riesgos les ayudan a las empresas a poder ser también más rentables, ¿verdad? Y poder de cierta forma eh, ser mejores y ser más competitivos, pero en dónde realmente impactan los riesgos en las organizaciones, en dónde se ven afectadas estas empresas. Mira, Marvin, en este tema yo siempre les digo sencillamente, por ejemplo, en las organizaciones, independientemente sea una sociedad lucrativa o no lucrativa o fundación, llámese, por ejemplo, o tu fin sea lucrativo o no, sin recursos económicos, ¿puedes avanzar? No puedes. Ujú, Una ONG, obviamente, digamos, su fin no es lucrar, pero si no tiene una aportación, ¿cómo va a pagar la luz? ¿Cómo va a pagar el agua? ujú, Igual las empresas con fines de lucro. ¿Cuál es su fin? Dinero. Si no tengo el rendimiento que necesito, pues posiblemente voy a cerrar. Entonces, en ese sentido te puedo decir, mira, todos los riesgos van a impactar a un tema de bolsillo, de dinero, plata. Que te digo, lo que te mencionaba, por ejemplo, en esta organización que el compañero nos comentaba, donde estaban los dos roles, por ejemplo, pueda venir y pueda fallar un servidor, donde tienen toda la información. Aparentemente ese riesgo, donde no pueden ver la información y todo, pues no te afecta en el bolsillo. Mentira, porque vas a venir y vas a buscar a alguien de informática que te desencripte la información, que te pueda ver si rescatas algo. Y no te lo va a hacer de gratis, así es. ¿ya? Tienes que venir y reponer ese activo. Entonces, ¿a dónde te pegó? En el bolsillo.
Ahí creo que le duele a todos, ¿verdad? Ahí nos duele a todos, ahí Ajá, nos duele ahí a todos. no, Imagínate, tú llegas tarde todos los días a la oficina y te dicen, bueno, mira, si venís el lunes tarde, te descuento el día y te descuento el séptimo. sí, Hasta que te tocan eso, llegas temprano el otro día, 10 minutos, 15 minutos antes. el famoso dicho, ¿va? Si no te tocan el bolsillo, no cambias. Es cierto. Efectivamente. Ujú. Imagínate. Y por eso te digo, esa cultura empresarial, esa cultura organizacional es muy importante. Hay nuestra cultura también, por ejemplo, de ser preventivos, ¿verdad? Perfectamente. Y bueno, ahora que ya, pues ya sabemos que todos los riesgos impactan financieramente a las empresas, ¿verdad? Y pues de esta forma, pues si no se previene, pues llega, como decíamos en el inicio, ¿va? Si se quema tu casa, tienes la capacidad de poderla rehacer, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna forma de poder eliminar los riesgos? O sea, ¿cómo las empresas pueden, bueno, ya sé que hay riesgos, ahora ¿cómo hago para poderlos evitar? Ok, mira. Eliminar, así te soy honesto, por ejemplo, todas las actividades que hacemos en nuestras organizaciones tienen los famosos riesgos inherentes. ¿Qué quiere decir con esto? Porque tenemos de todo tipo de público. Ok, alguien de los que nos está viendo tiene su moto, su bicicleta, su carro o lo que sea. Ah, perfecto. Si maneja y se va a un tráfico terrible de la ciudad, ¿qué posiblemente le pueda pasar? Que choque. Si no lo saca toda la semana, ¿cómo está su riesgo? Ujú. O sea, no hay, por así decirlo. Entonces, te quiero decir con esto es que un riesgo se puede eliminar si la actividad organizacional no la hago, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, venir y hacer dulces, ok, pero ese ya no me da porque lo tengo que, el mercado donde lo llevo es pequeño, entonces ya no puedo, entonces dejo la actividad y obviamente se van los riesgos de esa forma. Ok. Y prácticamente no tiene riesgos si no hace nada, ¿verdad? No hacer la actividad, porque si no hago la actividad, por ejemplo, si no hago la actividad, entonces ¿qué riesgo es? No tengo ninguno. Pero obviamente inicio alguna actividad, tengo que hacer las otras formas. Lo trato, lo transfiero o lo acepto, por ejemplo. Esas son las otras formas que yo puedo venir y con mis riesgos, ¿sí? Asociados a esa actividad. Ahorita que decías, bueno, los asumo, ¿verdad? Los traslado. O sea, ¿cómo saber qué riesgos las organizaciones deben asumir y qué riesgos deben de transferir? O sea, ¿cómo saber qué respuesta o qué tipo de respuesta le voy a dar a los riesgos? Excelente. Mira, Marvin, como te decía, voy a regresar a lo que tú me comentabas anterior, que cuáles serían como que los factores críticos de éxito, el apetito de riesgo. Entonces, esta decisión que tú me dices ahorita en asumir o trasladar, efectivamente viene desde ese momento, desde que yo estoy definiendo, ya tengo definido mi apetito de riesgos y mi tolerancia y mi capacidad de riesgo. Entonces, te pongo un ejemplo. Viene la organización y dice, bueno, voy a entrar al país X a operar. Cuento con capital y voy a apostar. Ah, perfecto. Pero se pregunta, ¿voy a ser capaz de tener beneficios económicos en esa operación y voy a soportarlos por un año, por dos, si en dado caso no tuviera? Esa es la pregunta. Ante esa incertidumbre, por ejemplo, dice, ok, yo tengo destinado este capital, pero si me quedo sin eso, ¿cómo voy a soportar mi operación en Guatemala? Entonces, ¿lo asumo o lo transfiero? ¿Cómo es la forma, cómo lo puedo transferir? Buscándome un socio local en ese país donde voy a llegar a operar. Entonces, ahí empieza esa estrategia en transferir y dice, ok, perfecto. Voy a darle a este socio local un 30 o un 40%, donde obviamente él ya conoce posiblemente canales de distribución, conoce, por ejemplo, los impuestos que van a afectarme, otra cosa como la cultura, que también es muy importante, entonces dice, mejor me la llevo parejo, entonces transfiero parte de mi riesgo y continúo con mis dos operaciones, ¿ya? Entonces, ese sería un ejemplo entre asumir y transferir parte de los riesgos.
Algo muy importante, Marvin, por ejemplo, en las organizaciones a veces cometemos un error que porque yo ya tengo transferido mi riesgo, me olvido del riesgo. Eso no sucede. Por ejemplo, que tú me dices, yo tengo mi seguro contra accidentes y entonces ya no tengo riesgo. Ojo, no es así. Los riesgos siguen siendo nuestros, los tenemos que seguir monitoreando, supervisando y probando los controles, que es muy importante. Ojo con lo que acabo de decir. Estos controles son muy importantes a esas respuestas de los riesgos que tenemos que ver. Cada control lo tenemos que evaluar entre costo-beneficio para asumir, para tratar este riesgo, para transferirlo o cualquier respuesta que le vayamos a dar, ¿sí? Gracias. Y pues ahorita igual nos hacen una pregunta, bueno, que como bien dice, ¿verdad? Tenemos bastante audiencia, ¿verdad? Y de diferentes ramas. Dice, ¿qué es apetito de riesgo y cómo sabemos, o sea, o cómo se puede definir? Ok. Por ejemplo, a esta persona es que un apetito de riesgo es, por ejemplo, cuánto está dispuesta a ganar o perder, si así lo decimos. Por ejemplo, todos hemos jugado algunas apuestas, dígase un juego de azar, y dice, yo voy a apostar 10,000 quetzales, 5,000 quetzales, tanto. O sea, mi apetito de riesgo posiblemente va en ese margen o en esa cantidad que yo estoy dispuesto a apostar para tener mejores beneficios. Por ejemplo, en lo que decías, en la casa, voy a regresar a la casa. Ok. Mi apetito de riesgo lo puedo definir que digo, voy a contratar una póliza de seguro contra incendio, terremoto, que me cubra el 50% de mi casa, porque lo otro lo puedo soportar. Entonces, esa definición de ese 50% quiere decir, ese es como que mi apetito de riesgo. Y ahí vienen otras cosas enfocadas, por ejemplo, la tolerancia, que te puedes desviar un 5% más o menos, un 45, un 55, pero no más de un 60, por ejemplo. Porque mi capacidad ya no doy más de un 60, ¿ya? Entonces, este es como una pequeña definición del apetito de riesgo, cómo lo podemos ir identificando. Te digo, algo en las organizaciones que me han preguntado, les digo, miren, para mí es una forma sencilla. Todos nos queremos, todas las organizaciones quieren dinero, quieren lucrar. Perfecto. Entonces, ¿cómo puedo definir mi apetito de riesgo a nivel empresarial? Revisemos cifras. Los estados financieros, tú los puedes ver al cierre del año anterior y tú dices, ok, ¿cuánto puedo apostar? ¿El 50% de mi capital? ¿El 50% de mis activos? ¿El 50%, por ejemplo, de mis disponibilidades? Entonces, ese margen ya de una vez te va diciendo. Y efectivamente, que te digo, muy importante porque la gestión de riesgos es dinámica, es preventiva. Entonces, ok, pero ¿cómo puedo ir monitoreando de que mi apetito de riesgo, obviamente, vaya en función a mi operación? Sencillo, les digo, proyectemos los estados financieros, para eso está finanzas, y dice, ok, queremos tener un rendimiento este año de tanto, o una ganancia de tanto. Entonces, en función a eso también podemos ir monitoreando nuestro apetito de riesgo, ¿va? De acuerdo, obviamente, a la operación. Porque si no, yo estoy midiendo a una operación cuando ya no es la vara que tengo que medirla, ¿sí? Eso es lo importante del apetito de riesgo. Gracias, Esaú. Y bien, decías ahorita, mencionabas ahí varias oportunidades o beneficios que las empresas pueden obtener, ¿verdad? Para poder gestionar los riesgos, pero ya así, en forma de pregunta, ¿qué beneficios o resultados pueden esperar las empresas cuando gestionan sus riesgos? O sea, ¿cómo se les puede proyectar? Miren, si ustedes hacen de forma adecuada la gestión de riesgos y hacen los pasos A, B, C, establecen una cultura, ¿qué pueden ellos obtener? Porque al final decías, ¿verdad? Las empresas son lucrativas, ¿verdad? Pues, las privadas y todo, y aunque no sean lucrativas, siempre tienen un fin, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué beneficios, en base a tu experiencia, les puede decir a ellos, pues que si hacen su gestión de riesgos, esto pueden obtener? Te puedo decir tres importantes, por ejemplo. La primera es la resiliencia empresarial y la continuidad de las operaciones. Es muy importante. Lo otro, efectivamente, puedes identificar ahorros y te voy a poner un ejemplo.
En el sistema financiero, obviamente, las pólizas de seguro van incrementando de acuerdo a la siniestralidad que has tenido. Por ejemplo, yo tengo mi carro asegurado. Si tuve 3 eventos, ya me sube la prima. Ah, ok. Entonces, imagínate, minimizando estos riesgos, entonces tú puedes venir a identificar ahorros posiblemente en ver si las coberturas, te voy a decir, o sea, en las coberturas, por ejemplo, tal vez contratadas de algunos seguros, o por ejemplo, los excesos ya directamente de recursos asignados a un departamento, te voy a decir, dígase ventas, comercialización, todo por ejemplo, los recursos que tienen asignados, ¿será que son adecuados o no a la operación que están haciendo? Te voy a decir, tú tienes asignados 500 quetzales diarios, pero me visitas a un cliente. Entonces estoy identificando un ahorro, estoy maximizando, ¿ya? Mi operación. Efectivamente, por ejemplo, el tema de los costos y gastos. Entonces está siendo más eficiente la operación con este tipo de medidas que tú puedes ir tomando. Entonces, ¿qué aporta también? Aporta, por ejemplo, el trabajo como el tuyo y el mío hace más preventiva a la compañía. Todo su sistema de defensa ya no es reactivo, sino que todas las decisiones que van tomando van en función al riesgo. Imagínate, te encuentras con toda esta información y dices, ok, ¿qué puedo hacer con estos riesgos? Mis riesgos, del ejemplo que daba, voy a iniciar operaciones en este país. Mira, mi riesgo país es menos B, es menos tanto, por ejemplo, de acuerdo a la calificación que tengan las calificadoras de riesgo de país. Entonces tú dices, tienes esa información y dices, no me arriesgo, sí me arriesgo. Entonces, toda esta información la proporcionamos ya directamente a estos directivos, a estas personas, para que vayan tomando de las mejores decisiones de acuerdo, obviamente, a estos objetivos que se han trazado, ¿sí? Gracias, licenciado. Y pues eh, es muy amplio el tema, ¿verdad? De la gestión de riesgos. O sea, yo me decía, "Mira, una hora no nos va a alcanzar, ¿verdad?" Yo soy así. Así. Eso es común, ¿verdad? Pero Lo bonito de esto es que te dejen picado, porque te digo, tú vienes y dices, ok, perfecto, mencionaron 2 metodologías, la ISO 31, versión 2018, COSO ERM, ¿qué es COSO? Ok, entonces empiezo a investigar y te digo, obviamente en internet las puedes descargar y ver, pero obviamente temas o este tiempo que estamos teniendo nosotros es donde ya la experiencia que estamos transmitiendo de decir, no, claro, ahí te dice tantas cosas, inicia con esto es clave. ¿Por qué? Porque lo bonito de todas estas metodologías es que tú las tienes que tropicalizar de acuerdo a tu operación, ¿sí? Tú puedes ir a buscar el mejor traje, pero tú ya lo llevas a un sastre, te lo deja al tamaño de tu operación, eso es lo bonito. exactamente. Y nos hacen otra pregunta. Dice, con base a la experiencia de licenciado Esaú, ¿en cuánto tiempo una empresa puede tener una gestión de riesgo ya formalizada? Mira, recuérdate que no tenemos un solo tamaño de una corporación. Y te puedo decir, por ejemplo, así como te puede llevar un año, te pueden llevar 3, 5. ¿Por qué? Porque esto obedece de acuerdo al tamaño de la organización. Por ejemplo, si solo tiene un punto de venta, te voy a decir, tiene posiblemente 100 puntos de venta, tiene operaciones en otros países, ¿sí? Entonces, estos factores son los que tienes que ir determinando y es parte de tu plan de la implementación de riesgos. Te puedo decir, por ejemplo, me atrevo a decirte que por lo menos en una empresa mediana, en un año tu gestión de riesgos posiblemente lleva en un nivel bonito, pero no te va a llevar 6 meses venir y te voy a decir en un banco venir y decir, en 6 meses yo mi gestión de riesgo ya está. No, ojo, porque te digo, establecer tu apetito de riesgo, si vas a utilizar, aquí es donde le empezamos a poner salsa a los tacos, como yo digo a veces, es
Definir el apetito de riesgos es una tarea muy, muy, muy retadora. ¿Por qué? Porque vas con el directorio, te aprueba un escenario, te aprueba otro, o te dice que ya no, o no te aprueba ninguno, busque más. Entonces, imagínate todo lo que tienes que hacer. Y entonces ahí es donde vienes y buscas, por ejemplo, algunos escenarios de cómo venir y afinar tu apetito de riesgo. Entonces, cuando ya lo tienes, que se te puede facilitar la implementación, pero te digo, para responder directamente es de acuerdo a tu organización. ¿Ya? Tenemos pequeña, mediana y grandes compañías, entonces la tienes que testear, ¿sí? Gracias, licenciado. Y ahora bien, ya todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Gestión de riesgos y la forma en que nuestras empresas, ¿verdad? Y hay pues muchísimas más empresas que también apoyan este tema, ¿verdad? Pero ¿cómo Prevendris apoya a los empresarios que buscan su éxito en la actualidad? Interesante. Aquí, ya, mira, Prevenris, tanto como Gafi Consultores, que te digo, en primera es cuando nos vendemos y aportamos valor a las organizaciones, es mostrarles que esta inversión que posiblemente la están haciendo en este primer trimestre o por así decirlo, en X tiempo, va a tener un sistema de defensa preventivo a largo plazo. Imagínate el valor que le estamos dando a la compañía. Van a tener gestionados sus riesgos, van a tener más mecanismos, obviamente, de defensa, más habilidades, por ejemplo, de tomar decisiones, de ver el panorama, por ejemplo, para cada una de sus operaciones o cada uno de sus procesos. Entonces, empresas como la tuya y la mía efectivamente blindan a la compañía. Obviamente no quiere decir que no le vaya a suceder nada, claro que no es así, sino que le dan esta visibilidad. Todo su sistema de control interno, gestión de riesgos y gobierno corporativo se ve más robusto, ¿sí? En eso es como lo apoyamos nosotros y que te digo, eh, es cuando nosotros venimos y yo hago, por ejemplo, mire, por ejemplo, cuánto producto defectuoso tuvo hoy, porque no tienen ningún control posiblemente de validación, de ver que todo esto esté bien. Entonces, colóquele el valor monetario a todo este inventario obsoleto o defectuoso o que se dañó por malos manejos versus la factura de alguien como nosotros en cuánto tiempo posiblemente la pagó. O sea, te digo, en una semana posiblemente de tanto de mermas, de tanto de errores. Ese tipo de situaciones son las que nosotros, te digo, apoyamos a las compañías para que tomen valor. Gracias, Esaú, y pues a los que nos están viendo, ¿verdad? En las diferentes redes sociales, pues ya saben, ¿verdad? Que si quieren pues asesoría, ¿verdad? Para poder gestionar de una forma adecuada su gestión de riesgo, pues ahí está nuestro compañero y amigo, ¿verdad? Esaú Padilla, que los puede apoyar, ¿verdad? Que tiene una vasta experiencia en esta rama. Y pues no nos queda más, Esaú, dejarte la pantalla, ¿verdad? Para que te puedas despedir del público y pues ahí, vamos a seguir siempre ahí en contacto para futuros temas, ¿verdad? Que sin duda, pues hay varios temas que tenemos de tratar ahí para que, como bien decías, ¿verdad? Ir promoviendo la cultura en las empresas y también en nuestro país, ¿verdad? Que tanto hace falta, ¿verdad? Entonces, dejamos ahí para las palabras para que te puedas despedir del público. Bueno, gracias nuevamente, Marvin, por esta oportunidad. Me encanta la gestión de riesgos, obviamente, y todo este tema, de todas esas líneas de defensas que se tienen. A todos los que nos están viendo en los canales de tecnología, eh, nos escriban, por ejemplo, que creo que tú puedes colocar ahí nuestros correos con gusto. Que te digo, yo soy de las personas que dice un ganar-ganar entre ganar en las dos vías, tú como cliente y obviamente yo como profesional. eh, y ahí estamos a la orden, ¿sí?
Gracias, licenciado, por aceptar esta invitación, ¿verdad? Y pues, seguimos deseando muchos éxitos ahí en su carrera, ¿verdad? Y que siga ayudando a todas las empresas a gestionar de forma adecuada los riesgos, ¿verdad? Y a nuestros amigos, pues que nos ven nuevamente en las diferentes redes sociales, muchas gracias ahí por su preferencia. A los amigos que nos hicieron las preguntas, pues esperamos que todas hayan sido resueltas y si no, pues igualmente ponemos los diferentes canales de comunicación para que nos puedan escribir y nosotros con mucho gusto le haremos llegar las consultas al licenciado, ¿verdad? Para poder también de esta forma enriquecer, ¿verdad? El conocimiento, que ese fue uno de los motivos por los que nació Gafi Educa, ¿verdad? Licenciado, muchas gracias. Seguimos ahí platicando y a todas, Gracias a muchas ustedes. gracias y que tengan feliz noche. Gracias Feliz a todos. noche. Oh, no, 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 no.